una versión alternativa de este pasaje, porque nosotros decimos mucho la palabra en vano. Pero ¿qué quiere decir en vano? Como nosotros en nuestro lenguaje no es muy habitual que usemos en el contexto esto en vano. Y me llamó la atención esta traducción muy sencilla. Dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Creo que se entiende mejor, ¿verdad? Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre, otra vez, a la ligera. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, en nuestra sociedad que está tan secularizada, diría yo? El nombre de Dios ya parece que no tiene mucha relevancia. O sea, la gente nombra el nombre de Dios, pero no le da la importancia ni el respeto debido. O sea, ya se ha vuelto tan habitual nombrar a Dios para todas las cosas pero ya no se le da un sentido bíblico profundo. Vamos a leer el objetivo. Acompáñenme a leer el objetivo de la clase, los que tengan el expositor, el librito. ¿Alguien me ayuda a leer el objetivo? Comprender que el nombre del Señor revela su ser como creador, sustentador, redentor, todopoderoso y toda bondad, para no tomar su nombre en vano. Así es. O a la ligera. O a la ligera, como vimos al principio, para que se entienda un poco mejor. Tengo aquí unas preguntas. ¿Por qué es pecaminoso pronunciar el nombre a la ligera? La versión simplista sería, pues porque ahí dice, ¿verdad? Porque dice el mandamiento. Pero ¿qué hace esta acción, hermano? Que sea un agravio tal para que sea repulsivo hacia Dios. ¿Por qué creen? Que Dios estableció este mandamiento, que para Él tomar a la ligera es de una forma, para Dios es repulsivo que lo haga así. Dice dice el versículo, que no lo voy a dar por inocente. ¿Por qué creen? Alguien así muy estricto al texto nada más diría, pues porque sí, ahí viene, pues un mandamiento es Dios y hay que obedecer. Pero ¿qué le da gravedad? Dios merece todo el respeto. ¿Qué más? ¿Por qué creerlo? La hermana se está acercando, ¿porque Dios merece todo? ¿Por qué? Porque Él es igual. Si yo hablo de tal persona, porque Él no es cualquier persona, Él es Dios. O sea, Él no soy yo, no es mi vecino que me parezco a Él, no, Él se sale del molde, Él es otra cosa. Vamos a ver bíblicamente qué significa el nombre de Dios, porque a veces decimos, pues ¿en qué radica este mandamiento, verdad? Vamos a ver pues la palabra. Hermano, lo más triste y lastimoso es cuando dice Diosito, la inmensidad del Señor hace un Diosito. Generalmente las personas que hacen esta afirmación no conocen a Dios. Son las que me refiero a no tienen una relación con Dios, nunca han tenido un encuentro con Dios. Precisamente, hermana, en estos días habló una tía que le hemos predicado el Evangelio, habla en la casa y nos dice exactamente eso. Estuvimos orando, ¿verdad?, por una necesidad que ella tuvo, se comunicó con mi mamá, sabe que había una necesidad y quiere que ore por ella. Luego ella dice, ay, es que Diosito me contestó. Ella dice así. Ella se le ha hablado del Evangelio, pero no conoce a Dios. Las personas que no conocen a Dios son las que generalmente usan esas expresiones. Pero vamos a ver conforme a la palabra qué quiere decir el nombre, hermano. El nombre de una persona implica todo lo que es esa persona. Por eso radica la gravedad de este mandamiento cuando es transgredido. Primera de Samuel 18:30. El que lo tenga nos puede ayudar a leerlo, por favor. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su
¿Por qué se hizo de gran estima el nombre estamos hablando de Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? Por los éxitos. Quiere decir que lo que él hacía engrandecía su nombre. Y estamos hablando de David. Lo que él hacía engrandecía el respeto que la gente le daba a David. Entonces, hay una conexión. El nombre significa lo que la persona también es y hace. Por eso, entre más David tenía éxito, su nombre era más respetable. Vamos a ver que en el caso de Dios, lo que Dios hace que su nombre sea aún es grande, glorioso. ¿Por qué? Por lo que Él hace. Vamos a verlo en el Salmo 8. Este salmo, por eso a mí me encantan las personas que tienen ese ministerio infantil. Una maestra que tuve en la escuela dominical, cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años, y esa maestra nos dijo a toda la clase: les voy a dar un premio a quien el próximo domingo se aprenda el Salmo 8. Y yo estuve toda la semana, así era como la serie, toda la semana tratando de aprenderme el Salmo 8, y al final fuimos dos niños los que se aprendieron el Salmo. Y hasta la fecha, hermanos, el Salmo 8 de memoria, yo dije, gracias a Dios, porque si ya se me olvidó hasta el nombre de la maestra. Pero el Salmo 8 no se me ha olvidado, gracias a Dios. Ahora, vamos a leer el Salmo 8, versículo 1 y 9. Vamos a ver este pasaje. A ver, ¿por qué el salmista exclama esto? Cuán glorioso es tu nombre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué vio David aquí? Al mismo capítulo lo dice. Vamos a darle una estudiadita así rápido. ¿Qué dice David? Pero el pasaje, ¿qué es lo que exclama David? ¿De qué se asombra? Dice, ¿cuál? El versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del hombre para que existe. Dice el 5, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, David dice que el nombre de Dios es glorioso porque ve sus obras. Entonces, el nombre de Dios merece respeto porque sus obras son gloriosas. Vamos entendiendo un poco en el caso de David, el nombre de David fue reconocido y fue teniendo más y más éxito. ¿Por qué? Porque las obras de David iban aumentando. En el caso de Dios, las obras de Dios son excelsas, por eso su nombre merece ser reverenciado. Vamos a ver, su nombre incluye, como vimos, todo cuanto es Él. Salmo 54:1. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué atributo de Dios? Dios es un Dios, es un gran Salvador y es un Dios poderoso. Por eso dice, por tu nombre. Volvemos, el nombre de Dios es glorioso y maravilloso por lo que el Señor es un gran Salvador y es un Dios poderoso. Salmo 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Es lo mismo, vemos la misma idea. El Señor, David exclama en este salmo: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, por cercano está tu nombre. Otra vez repite, los hombres cuentan tus maravillas. O sea, el nombre de Dios debe ser exaltado conforme a las maravillas de Dios. Cuando un hombre vimos, creo que el hermano Daniel nos enseñó la semana pasada
pues yo cuando en mi trabajo reconocen mucho a un hombre, como que pues yo me sentía un poco incómodo porque el que merece la gloria de Dios. Las obras de los hombres, si nosotros son efímeras, terminan, acaban y no merecen mucho, un reconocimiento, pero limitado. ¿Cuánta gloria merece el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque sus obras son inmensas, sus obras son, por eso dice el salmista, cuando veo el cielo que tú formaste, digo, ¿quién soy yo para que tengas de mi memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, lo has hecho un poco menor que los ángeles. O sea, David exclama, pues qué maravilloso, ¿quién soy yo? Se ve frente a la creación y dice, no soy nada, y me has hecho un poquito menor que los ángeles. Entonces, bendito sea tu nombre, dice David. Entonces, las obras, Dios merece ser glorificado porque es un Dios de obras gloriosas. Salmo 29:2. Dicen que los salmos no tienen teología, que son puros alabanzas, pero están llenos de teología. Si usted se fija, de los atributos de Dios. Salmo 29:2. Da a Jehová la gloria que debida a su nombre. A su nombre. O sea, Dios es un Dios que merece una gloria que va en correspondencia a sus obras. Por lo cual entonces lo que nosotros lo alabemos a Dios nos vamos a quedar siempre cortitos. Sus obras son inmensas, entonces su nombre debe ser glorificado conforme a esas obras que Él ha hecho. Entonces lo que podamos exclamar, hermanos, siempre será poco. Por eso el nombre de Dios debe ser reverenciado, porque sus obras no son como las de usted, como las mías, ¿verdad? Son algo tremendo. En la terminación de este versículo, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Otra cosa, la santidad de Dios. Dios merece el reconocimiento de su nombre, es verdad, no traigo chocolates, hermano, de los chocolates que traía, pero es verdad, también por su santidad. Ahora, busqué algo, hermanos, que me llamó mucho la atención en un librito que hace tiempo compré y era una explicación de los 10 mandamientos. Y en este libro decía que gloria, lo que nosotros leímos en el 29, la palabra gloria en hebreo es kabod. La palabra, si alguien quiere notar, gloria es kabod. ¿Sabe qué significa esta palabra? Carga o peso. En pocas palabras, el nombre de Dios es de peso. Lo que David está diciendo, el nombre de Dios en hebreo es un nombre de peso. Cuando usted habla y le dicen, oye, el dueño de la empresa Zambrano, ¿verdad? No, ese es su nombre, el puro apellido es de la Casa La Güera, etcétera, ¿verdad? Nuestra ciudad que es Sada. No, ese apellido es de peso. En el hebreo quiere decir, el nombre de Dios es un nombre de peso. Ahora, como iglesia tenemos que dar la honra debida a ese nombre, porque ese nombre es de peso también, como en el original nos dice. Bueno, ya con esta base de que el nombre de Dios merece respeto por lo que Él es, por sus obras, por sus maravillas, ya vamos a cuestiones más prácticas. Podemos ya partir a cosas más prácticas, mejor dicho. 3 errores que conducen mal a usar el nombre del Señor. El primero va a ser afuera de nuestra iglesia, ¿verdad? Lo que hace el mundo. El primer ejemplo es la brujería. La brujería usa el nombre de Dios de una forma inapropiada. ¿Ha visto los canales? Nada más yo soy el abonado que tiene televisión abierta, pero los canales sobre todo creo que de multimedios, todos esos que tienen ya cierta programación de la noche ya está lleno yo creo que el Apache, que es un brujo, y está lleno de brujería. ¿Los ha visto? Pero ellos, a veces, yo he visto que tienen hasta una Biblia y la leen. O sea, llegan al extremo de que te leen un salmo.
Me imagino el diablo leyéndote el Salmo. Me acordé de cuando en la tentación hacia el Señor Jesús, ¿qué hace el diablo? Le cita la palabra, ¿te acuerdas? Pero se la cita a la mitad o tergiversada. Entonces, Satanás también te va a leer la palabra, hay que estar con cuidado. Ahora, el nombre se usa mal en la brujería. Hechiceros, medium, de todo, hacen mal uso del nombre de Dios. Le devuelvo a su persona amada, ¿verdad? También dicen. ¿Cómo le llaman? Encantamientos, endulzamientos, ¿verdad? Para que se tanta basura que hay. También mencionan el nombre de Dios. De hecho, cuando una curandera hace las limpias, algunas hasta oran en el nombre de Dios. O sea, la brujería también hace eso. Vamos a ver el ejemplo bíblico en Deuteronomio 18, 10 al 14. ¿Qué nos dice la palabra respecto a esto? No seas hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. ¿Es hasta el 14? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación de Esa abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Sí, hasta el 14, por favor. Estas cosas son perfecto sé delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así es. Entonces, Moisés mismo, ¿verdad?, da esta instrucción por parte de Dios, que las naciones que no conocen a Dios, pues que hagan lo que ellos crean conveniente, pero el pueblo de Dios jamás consulte. Espero que aquí no haya, hermano, que ni el café, ni esas cosas, nada, ¿verdad? Quiere consultar, arrodíllese, ¿verdad?, en su casa, pídele a Dios consejo, pero eso dice jamás. El pueblo de Dios no puede consultar a goreros, brujos. Ahora se va, es más sutil, ¿no? Ahora es el horóscopo, ahora es las estrellas, más científica la cosa, ¿no? Pero para Dios sigue siendo aborrecible. Porque cuando el pueblo quiere consultar, cuando Daniel decía, Señor, lo que profetizó, Jeremías, ¿ya se cumplió o no? Profetizó 70 años de cautiverio, ¿se acuerdan? Y estaba por cumplirse. Y decía, pues yo hago cuentas y creo que ya se terminó. ¿Y qué hizo Daniel? Inmediatamente se arrodilló. ¿Y qué le dice? Mientras tú estás hablando, Daniel, un ángel fue enviado para dar respuesta a tu oración. Entonces el pueblo de Dios tiene un Dios a quien consultar. Amén. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento sobre lo mismo. Hechos 19, 13. Este pasaje ya lo hemos visto en otra clase. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, los conjuro por Jesús, el que predice Pablo. Hasta el 17, hermano. De tal manera que aún se llevan a los enfermos a los Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo Gracias. el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitan en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué pasó con estas personas que querían echar fuera un demonio? Pues fueron desnudos. Se salieron, ¿verdad? Salieron desnudos. ¿Pero por qué?
estamos viendo la elección, usar el nombre de Jesús. Ellos tenían, ¿usted cree que estas personas tenían una relación con Jesús? No, porque dice, le dijo el demonio, ¿qué le contesta? ¿A quién conoce? ¿Y sé quién es? Conozco a Jesús, Dios mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y sé quién es Pablo. O sea, Satanás sabía del conocimiento porque era un hombre que llevaba el Evangelio a todo lugar. Pero a ti, ellos usaban el nombre de Jesús de una forma supersticiosa, como los brujos de ahora, que simplemente lo mencionan y querían que con eso el demonio, o sea, se les hacía muy fácil. Pues Pablo echa fuera demonios en el nombre de Jesús, pues yo voy a hacer. Pues yo fue lo mismo. Lo usaba, y creían que solamente usando el nombre como si fuera abracadabra, como si fuera algo mágico, el demonio iba a salir. Y qué tremendo susto se llevan con esos que hasta desnudos salieron y avergonzados. O sea, el nombre de Dios no solamente se usa de una forma supersticiosa, sino con conciencia. El pueblo de Dios menciona el nombre de Dios porque conoce a su Dios. Mencionar el nombre de una forma supersticiosa no va. Ahora, en la soberanía de Dios puede ser que ocurra que sí, ¿verdad? Que gente sea liberada, etc. Entonces, segunda forma de usar mal el nombre de Dios, en la falsa profecía. Deuteronomio 18:22. Usted, hace poco salió un video en YouTube diciendo que no iba a pasar nada por lo del huracán que iba a tocar Miami. No me acuerdo qué nombre era del huracán. María, no me acuerdo. María, ¿verdad? Y muchos pseudoapóstoles de hoy en día mencionan que no iba a pasar nada. Y sí pasó. Usar el nombre de Dios en una profecía es atentar contra el nombre de Dios. Mucha gente sí se le hace fácil. Yo declaro que en el nombre del Señor no va a pasar nada porque yo soy su apóstol. Y se echan una verborrea tremenda, ¿verdad? Y al final de cuentas sí pasó. El nombre de Dios también puede ser mal usado a través de estos falsos maestros. Cuando estos falsos maestros usan el nombre de Dios y para ellos revestirse cierta autoridad, cierto peso, como lo vimos ahora. Leímos, sí, ¿verdad? 18:22. Si el Señor hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. La presunción le habló el profeta, no tengas temor de él. No tengas temor de él. No tengas temor. Es tremendo que el Señor haya usado, se haya valido para usar esta palabra. No tengas temor de él. Los falsos maestros generalmente quieren generar autorrespeto por medio de la, ¿cómo se le podrá decir la palabra? Cohesión o de la fuerza. Pero dice el Señor, cuando no se cumpla su palabra, no tengas temor de ellos, no son mis profetas. Jeremías 14:5. Es como lo de ayer, ¿no? Que decían que se iba a acabar el mundo. Se atreven a decir. Dios me dijo, ¿verdad? El Dios me dijo es muy usual. O Dios me habla. Dios me habló. Ahora, yo sé que Dios habla, ¿no? También en sueños, en muchas cosas. Yo creo que el Señor sigue hablando de cierta manera así. Pero la regla principal sigue siendo la palabra de Dios. Pero estas personas sí se basan en esa frasecita, ¿no? El Dios me dijo. Y uno que hace, bueno, por respeto también a veces, ¿verdad? Prefiere no adelantarse a algo, ¿está bien? Si se cumple bien, si no. Bueno, en el Antiguo Testamento el asunto era que los falsos profetas, ¿qué se les hacía? ¿Qué dice la ley? Los apedreaban, ¿verdad? Decía un hermano, ¿verdad? Nos iban a sobrar púlpitos. Si ahora esos pseudoapóstoles, si tuviera la ley vigente, ¿verdad? Harían muchas iglesias solitas. ¿Qué dice Jeremías 14:15? Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, mi espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. El Antiguo Testamento está lleno de esto, hermano, de personas que decían hablar en nombre de Dios, pero Dios no los había enviado. Pero ellos querían hacer cierta,
O sea, querían generar cierto respeto nomás por usar el nombre del Señor. Es el nombre claro. Y así les iba también. Tercera, se usa mal el nombre de Dios al curar en falso. Para fortalecer una idea, nosotros nombramos a alguien generalmente respetable. Aquí puse un ejemplo que se me ocurrió por decir, cuando un biólogo o alguien de alguna profesión quiere validar una opinión propia, cita a alguien más reconocido que él. Por ejemplo, un biólogo dice, no, es que hay una eminencia, un premio Nobel, que esta teoría que yo digo puede tener cierto sustento. Él valida a alguien mayor. Cuando nombramos a Dios como testigos, a sabiendas que es una mentira, utilizamos un nombre sagrado y hacemos un instrumento, pero para nuestro bien. Eso es violar el tercer mandamiento. Zacarías 5, 3 al 4, perdón, 3 y 4. Profeta Zacarías. No, es capítulo 5. Versículo 3 y 4. Entonces me dijo, esa es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está del lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Y lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a casa del ladrón y a casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Entonces Dios condena el juramento en falso. Es que el juramento en falso radica en que yo hago a Dios un instrumento para un beneficio propio, ¿verdad? No, te lo juro, o sea, la gente dice, te lo juro por Dios, pero quiere sacar un beneficio. Entonces ahí valerse del nombre santo de Dios para un fin egoísta y personal es otra vez violar el tercer mandamiento. Ahora, hermanos, usar el nombre de Dios para justificar el uso de poder, esto sí se da de una forma muy habitual, y a veces lamentablemente donde se ve más es en las iglesias. Ya vimos algunos abusos, brujos, hechiceros. Eso es afuera de la iglesia. Nosotros no estamos exentos a ello. Vamos a ver un ejemplo. Saúl, otra vez, primera de Samuel. Número 15, 20 al 25. Vamos a analizarlo todos, hermanos, leyendo con atención este pasaje. Primera de Samuel. Miren, vamos a hacer esto. Les voy a dar 2 minutos y lea en silencio. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 25. 2 minutos y luego vamos a 1 Samuel 15, 20 al 20. Desde el 1, perdón. Vamos a ver desde el 1 hasta el versículo 25.
diga amén, en el que ya, un amencito, para saber que ya terminó. Una venta, hermano, una venta. Ya lo ordeno. Hasta el 25. Veo que ya la mayoría terminó. Alguien que me explique un poquito qué pasó en este pasaje, qué explica. Que me explique algo brevemente con sus palabras. De Saúl. Su decisión, su